¡Corre, corre! ¡Corre! No corras. Dame la mano. 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 Dude, you let him go, dude. Suelta, por favor. Nosotros no estamos robando. Cada día miles de inmigrantes en Estados Unidos enfrentan decisiones que pueden cambiar sus vidas para siempre. Y hoy más que nunca es vital estar informados y preparados, conociendo nuestros derechos. Hay temor y mucha tensión en nuestra comunidad, arrestos en corte, cancelaciones de TPS, negaciones de asilo y deportaciones sin audiencia, pero también hay formas de actuar. Es por eso que en los próximos 30 minutos, 5 abogados expertos nos explicarán los cambios más importantes en las leyes migratorias y lo que debe hacer ahora para protegerse y también a los suyos. En La Mira, lo que todo inmigrante debe saber comienza ahora. Iniciamos este programa especial con el abogado Jonathan Shaw. Abogado, últimamente hemos visto que ICE ha incrementado sus operativos en lugares de trabajo y también está haciendo arrestos directamente en las cortes. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Bueno, Stephen Miller es la mano derecha de Donald Trump en el tema de inmigración y ha pedido 3,000 arrestos cada día. Entonces, lo que están haciendo es buscar lugares fáciles donde puedan arrestar a los inmigrantes. En las cortes en particular, los jueces ven un caso de una persona que tiene menos de 2 años en el país y desestima el caso. Cuando el inmigrante sale de la sala de la corte al pasillo, se encuentra con los oficiales de inmigración quienes le pueden dar una orden de deportación expedita. También vimos la semana pasada a Donald Trump decir, bueno, ya no vamos a arrestar en restaurantes, hoteles, en las granjas, y de repente otra vez esta semana que sí, ¿no? Entonces realmente están tratando de cumplir con esa cuota y llevar a cabo muchos arrestos. Abogado, precisamente acaba usted de mencionar un término, deportación expedita. ¿Cómo se diferencia esta de una deportación regular? Bueno, una deportación regular sería una situación donde un inmigrante presenta su caso ante un juez de inmigración con las evidencias, tiene su día en la corte supuestamente, ¿no? Ahora, una deportación expedita es bajo otra sección de la ley donde las personas no tienen derecho de presentar evidencias o un caso ante un juez. Y eso se aplica a las personas quienes tienen menos de 2 años en el país, ahora bajo la administración de Donald Trump. Entonces es lo que están tratando de hacer, desestimar casos delante de los jueces para no ocupar los calendarios de los jueces y mandarlos a manos de inmigración de ICE para que los arresten y lleven a cabo una orden de deportación sin derecho de ver un juez. Muy bien. Abogado, también nos han escrito en las redes sociales muchos de nuestros televidentes que han visto que ciudadanos están siendo arrestados en estos operativos. ¿Y qué debería hacer una persona que tenga documentos como, por ejemplo, un residente o un ciudadano que esté en presencia de agentes de ICE o sea parte de un operativo? Claro, bueno, es importante siempre tener los documentos a la mano, saber cómo contestar las preguntas y presentar la evidencia que tú eres ciudadano o residente. También es importante recordar, yo sé que siempre hablamos de los derechos de los inmigrantes y sí tienen derechos. Los ciudadanos y los residentes tienen derechos también. Y no pueden las autoridades hacer una búsqueda, arrestarlos sin sospechar que hayan cometido algún delito. Entonces realmente hay muchas violaciones que estamos viendo aquí cuando simplemente paran a una persona pensando que es inmigrante sin documentación solo por la manera que se ve, ¿no? Su apariencia, y eso está mal. Entonces, tiene que tener a la mano sus documentos, pasaportes, cualquier otro documento que muestre que son ciudadanos o residentes y listos para poder contestar esas preguntas. Y siguiendo con este tema, también hemos visto videos en las redes sociales de agentes de ICE que están deteniendo a ciudadanos que están transportando de pronto trabajadores de un lado al otro. ¿Ellos se enfrentarían a algún tipo de cargo o qué les pasa a estas personas que pronto no quieren colaborar con ICE porque tienen personas indocumentadas en su vehículo? Claro, bueno, hay una ley federal que dice que los ciudadanos no pueden proteger a los inmigrantes sin documentación, no los pueden estar escondiendo en sus casas o transportando. Normalmente no son muy duros en aplicar esa ley, pero están haciendo eso más y más ahora. Y también diferentes estados han aprobado leyes así también. Entonces, es una situación muy difícil. Vuelvo y digo, la policía no puede simplemente parar un carro porque ven el color de la piel de una persona. Está mal, ¿no? Y solo por sospechar eso. Entonces, tienen derechos ahí también de preguntarles, hey, ¿por qué me están parando? ¿Por qué me van a tener en este momento? Pero sí es importante entender que hay leyes que obligan a los ciudadanos y residentes a no proteger a los inmigrantes indocumentados en sus casas o en el transporte.
Muy bien. Muchas gracias al abogado Jonathan Shaw. Continuamos ahora con nuestra compañera Sara Gómez, que se encuentra con otra abogada con más temas en este especial de inmigración. Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre los asilos y las entrevistas de miedo creíble. Y para eso está con nosotros la abogada Crystal Clark. Abogada, muchísimas gracias por estar aquí. Y la pregunta es, muchos asilos están siendo rechazados sin explicación. ¿Qué está pasando ahora con UCIS? Con algunos casos, no todos, pero la mayoría de los casos son casos de personas quienes entraron por frontera. Los casos están siendo desestimados por UCIS. En las cartas que estamos recibiendo con estas desestimaciones, están diciendo que las personas tienen que pedir una entrevista de miedo creíble. Y ahora esa es la otra pregunta. ¿Qué es exactamente una entrevista de miedo creíble? Es como un primer paso en un caso de asilo. Con una entrevista de miedo creíble, un oficial de inmigración va a determinar si realmente tiene un caso de asilo. Y si sale positivo esta entrevista de miedo creíble, puede seguir adelante con su caso de asilo con el corte en frente de un juez. Y también es muy importante la preparación, ¿no? Para una persona estar preparada para esa entrevista, necesita ayuda legal. Antes de esa cita, ¿es importante? Sí, hay mucho que un abogado le puede hacer. Cualquier abogado quien está trabajando con casos de asilo ha leído cientos de transcripciones de entrevistas de miedo creíble. Entonces sabemos las preguntas, sabemos las cosas donde las personas se equivocan mucho y nosotros podemos ayudarles a prepararse para poder hacer esta entrevista de miedo creíble de la mejor manera posible. Es un punto muy importante, abogada, porque últimamente hemos visto casos de personas que están siendo engañadas por abogados, por este montón de personas que tienen miedo, que quieren tener un estatus legal aquí en Estados Unidos. Una recomendación para no caer en esos falsos abogados que le prometen un estatus legal a las personas en este momento que más lo necesitan. Pues si un abogado garantiza algo, 100% no es la verdad. Nosotros nunca podemos garantizar nada, pero puede sentir la energía y puede sentir cuando alguien realmente le quiere ayudar. Y debe de entrevistar a algunas personas y vas a ver cuando encuentra a la persona adecuada en su caso. Y eso es muy importante. A la abogada Crystal Clark, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y más adelante, esta es nuestra primera pausa, vamos a hablar con abogados que nos van a estar explicando cuál es el procedimiento de pedir una fianza ante un juez de inmigración. Ya regresamos. Ahora estar informado es más fácil que nunca. Escanea nuestro código QR y accede a todo lo que pasa en Colorado. Noticias de última hora, pronóstico del tiempo, alertas y mucho más. En todas nuestras plataformas desde un solo lugar. Somos Noticias Univisión Colorado. El noticiero número 1 en español y ahora más cerca de ti que nunca. Escanéalo ya y mantente siempre conectado. Me siento desilusionada, me siento traicionada, me siento ofendida, me siento estigmatizada. Estoy desesperado porque ya en abril me quedo sin permiso de trabajo, sin toda mi documentación que tengo. Siento que mis proyectos, tantas cosas que yo anhelaba en este país, siento que ya se me van. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de inmigración. Ahora vamos a hablar sobre el estatus de protección temporal conocido como TPS. El TPS otorgado en el año 2021 para los venezolanos sigue vigente hasta el 10 de septiembre del presente año, pero el gobierno debe decidir si lo extiende antes del 12 de julio.
En el 2023 se había dado una segunda designación, pero fue cancelada y expiró en abril de este año. Aún así, algunos beneficiarios con permisos hasta el año 2026 recibieron una protección temporal por orden judicial. Hay una demanda activa para restablecer completamente ese TPS, pero el caso sigue en disputa. Es importante estar atentos y consultar con un abogado. Precisamente hablando de expertos, ya me acompaña aquí en el estudio la abogada Valerie Baello Ramos. Abogada, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que varios países, no solo Venezuela, han perdido su estatus de TPS. ¿Qué consecuencias trae todo esto? La consecuencia principal del TPS, de no tener un TPS, es la protección de una deportación. Por lo tanto, cualquier persona que dependía solo del TPS, la recomendación obviamente es que, como bien mencionaste, que tenga una consulta con un abogado, porque es importante saber cuáles son las opciones que le aplican, porque todas las personas tienen un caso diferente, no todo el mundo le aplica la misma resolución en este caso. Básicamente el TPS, cuando no está, pues estás de alguna manera desprotegido. Abogada, y qué bueno que menciona que cada caso es distinto. ¿Quiénes aún califican para el TPS o pueden renovarlo? Muy buena pregunta. La realidad es que en estos momentos, como bien mencionaste, como no sabemos qué es lo que va a pasar con el TPS, los de Venezuela específicamente tienen su TPS extendido, algunos hasta septiembre, pero todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos si lo van a continuar, así que al momento todo básicamente está en pausa, no desconocemos qué va a pasar. Tendremos que esperar. Otro tema muy importante, abogada, en cuanto al parol humanitario, ¿cuáles son los cambios más recientes? El cambio más reciente del parol humanitario es que fue cancelado. Eso quiere decir que personas que tal vez tenían el parol hasta final de este año o el próximo año automáticamente queda revocado, y eso significa que las personas no tienen ningún tipo de protección, no tienen un estatus, y en ese momento sí sería bueno evaluar cuáles son sus opciones en este tiempo. Hablando de opciones, ¿qué mensaje quisiera enviarle a quienes nos están sintonizando a esta hora? Claro, súper importante, sí pienso que la comunidad debe recordar que son tiempos difíciles y, ¿verdad?, entiendo el miedo que hay en la comunidad, pero sí es súper importante que entiendan que en este tiempo sí hay personas que todavía estamos dispuestas a luchar por ellos y a continuar buscando opciones para ellos. Excelente mensaje, abogada Valerie, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. El placer es mío. Seguimos con más. Rafael, gracias por esa importante información sobre el TPS y el parole humanitario. Ahora vamos a hablar sobre las fianzas de inmigración y por eso tenemos en estos momentos al abogado Adam Cole. Pero antes quiero, abogado, decirle a nuestros televidentes que la fianza es una promesa que usted le hace al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Al aceptar la fianza, pues usted promete que si lo van a liberar de esta detención, irá a todas las audiencias del tribunal y también hará lo que el juez le ordene, incluso si eso incluye ser deportado. Ahora sí, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Toda la persona que esté detenida por inmigración tiene derecho a pedir una fianza? Bueno, son dos cosas distintas. Todos los detenidos tienen derecho de pedir una fianza, no todos van a ser elegibles. Y hagámosle una comparación a nuestros televidentes. ¿En qué casos son elegibles y qué casos no son elegibles? Claro, mayormente lo que yo veo es que las personas que tienen un caso de asilo pendiente son elegibles para defender una fianza, para pedir la fianza. Mayormente las personas que tienen otro tipo de proceso, como suspensión de remoción, si tienen cargos criminales muy graves, el juez no va a aprobar una fianza. Abogado, bueno, y si el juez le niega esta opción, ¿qué opciones le quedan a la persona? Sí, así que con las personas con las que yo trabajo, muchos piensan que al perder una fianza, como perdió todo. Eso no es la verdad. Mantienen el derecho siempre de apelar cualquier decisión del juez.
y también mantienen el derecho de defenderse contra la deportación desde la cárcel. O sea, hay una esperanza para las personas que Exacto. de pronto lo ven todo perdido. Exacto. Pues abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto al regresar les vamos a explicar de otros temas, como por ejemplo, cómo debe prepararse una familia si uno de los suyos es detenido por inmigración. Ya regresamos. Ahora estar informado es más fácil que nunca. Escanea nuestro código QR y accede a todo lo que pasa en Colorado. Noticias de última hora, pronóstico del tiempo, alertas y mucho más. En todas nuestras plataformas desde un solo lugar. Somos Noticias Univisión Colorado. El noticiero número 1 en español y ahora más cerca de ti que nunca. Escanéalo ya y mantente siempre conectado. Triste, confundida. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es lo que estamos viendo. Lo que pasó ese día fue una experiencia muy traumática. A cómo ver a tu papá encadenado de cintura, manos y pies y sin uno poder hacer nada. Ahorita no tenemos ninguna información por parte de ellos. Incluso hemos estado investigando, pero no tenemos nada. Me hace sentir devastado también porque siento que es para su esposa. Él es de mucha ayuda porque es el único sustento de su hogar. Gracias por continuar con nosotros en este especial En la Mira, todo lo que debes saber como inmigrante. Y vamos a hablar ahora de un tema bastante interesante, que es las detenciones, arrestos y cómo usted debe prepararse. Muchas personas están en estos momentos viviendo momentos de terror y de tensión porque temen a ser arrestados. Y precisamente se encuentra con nosotros la abogada Katia Chávez para que nos cuente cómo puede prepararse, abogada, una persona para que no sea detenida por inmigración. Claro, yo recomiendo hacer 3 cosas. La primera es tener el número de un abogado que se especializa en detención a la mano, en caso de cualquier emergencia. Tener un plan familiar y, por último, tener siempre sus documentos migratorios a la mano. Algo muy importante, abogada, y nosotros lo hemos visto y queremos hacerle hincapié, es de que muchas personas se fían de su celular, es decir, no se aprenden los números de teléfono. Es importante que se aprendan un número de teléfono. Todos los dígitos. Todos los dígitos, porque sí, le dan a usted la oportunidad de realizar una llamada y usted no se sabe el número, entonces va a perder una oportunidad de comunicarse con alguien. Y esa persona que usted se comunique debe tener el número de un abogado, o si usted va a llamar al abogado directamente, que lo haga para que pueda asesorarlo en su caso. ¿Qué documentos deben tener listos entonces las personas? Yo recomiendo llevar siempre con usted su identificación estatal y los documentos migratorios que puedan demostrar que se encuentra en un proceso o activo o está en espera de algún resultado o alguna entrevista. Claro, el documento varía de caso en caso, entonces es importante asesorarse bien con un abogado de inmigración para que usted sepa exactamente cuáles son esos documentos que debe llevar con usted. ¿Qué hacer entonces, abogada, si ICE llega a su casa o también, bueno, como hemos visto ahorita, al lugar de trabajo? Claro, no abrir la puerta si es en su casa, hablar con sus familiares o con las personas con las que usted vive y que todos entiendan que no deben de abrir la puerta si es un oficial de ICE, tienen sus derechos. Y si, por ejemplo, una persona atiende a las personas de ICE, ¿qué harían el resto de personas, por decir, en el lugar de trabajo? Lo hemos visto enredadas en sitios de construcción, en cocinas, restaurantes. ¿Qué se puede hacer? Entiendo, esas situaciones siempre causan mucha ansiedad y mucho temor. Lamentablemente, si ya está el oficial de ICE, se encuentra en su situación de trabajo, no hay dónde esconder, no puede correr, es mejor llamar a su abogado o a sus familiares para que busquen a una representante o alguien que los pueda ayudar en esa situación. Muy bien. ¿Y hay algo que las familias deban hablar y planear desde ahora en caso de una redada o de que lleguen a su casa? Claro, yo recomiendo hablar con alguien de confianza, alguien que se pueda encargar de sus familiares, de sus pequeños o de cualquier responsabilidad que usted tenga que quizás no pueda atender si está en detención o
ya en un proceso de expulsión del país. También muy importante, y lo veíamos recientemente en las redes sociales, los animales. Hay que dejar a alguien que se encargue de los perros, de los gatos, toda esta gente, ¿no? Claro, hablar siempre con sus familiares, estarse escribiendo, saber sus horarios de trabajo, de la escuela, por si de pronto no llegan, uno ya sabe que algo alarmante está sucediendo. También otra de las cosas que hemos visto muchísimo en videos que nos han enviado nuestros televidentes, abogada, es de que nos preguntan si hay alguna alternativa o un recurso para la gente que tiene miedo a ir a las cortes porque los están arrestando. ¿Qué pueden hacer? Claro, eso es algo que personalmente no he visto en mis audiencias, pero algo que nosotros hacemos para evitar esa situación son dos cosas. La primera es enviar todo lo que el juez solicitaría en esa audiencia de antemano. De esa manera los jueces, al ver que ya están todos los documentos y el caso preparado, cancele esa audiencia. Otra alternativa es enviar una moción para poderse presentar de manera virtual. Ahora, esa moción es a discreción del juez. Puede que la otorgue o puede que pidan que se presenten de manera presencial. Si pide que se presenten de manera presencial y siente temor de asistir, háblele a un abogado, que ellos van a estar ahí con usted en esa audiencia. Y en caso de que, por ejemplo, el juez no quiera hacer una audiencia virtual, ¿qué puede hacer entonces la persona? Vaya acompañado de un representante legal. Esa persona se va a asegurar que no viole ningún derecho que usted tiene y que vaya bien representado. Bueno, ya lo escucharon, consejos de la abogada Katia Chávez para que usted planee, sobre todo en el momento de que de pronto llegue ICE a su lugar de trabajo o a su casa, y también qué hacer en caso de que usted tenga que presentarse en corte y tema de ser arrestado. Muchas gracias, abogada. A usted, Juan Carlos, un placer. Ahora estar informado es más fácil que nunca. Escanea nuestro código QR y accede a todo lo que pasa en Colorado. Noticias de última hora, pronóstico del tiempo, alertas y mucho más. En todas nuestras plataformas desde un solo lugar. Somos Noticias Univisión Colorado. El noticiero número 1 en español y ahora más cerca de ti que nunca. Escanéalo ya y mantente siempre conectado. Aquí porque soy la hija de 2 inmigrantes que llegaron aquí a luchar, a vivir su vida sin miedo, a establecerse como una manera que no podrían en México. Soy el producto de personas que lucharon y pelearon y estoy aquí por el privilegio que eso me ha dado. Los Estados Unidos se llaman los Estados Unidos por una razón y eso para mí significa estar unidos toda una nación. Entonces yo estoy aquí para apoyar la palabra y el nombre que tenemos que defender. Ustedes están bienvenidos aquí. Necesitamos inmigrantes para trabajar en la manera que mis bisabuelos trabajaron hace un siglo. Muchas gracias a nuestros 5 abogados por compartir esta información crucial en los últimos 30 minutos. Sabemos que es mucha información, por eso en pantalla usted tiene un listado de recursos gratuitos y organizaciones a las que puede acudir. Recuerde, estar informado puede marcar la diferencia entre quedarse o ser deportado. Comparte este programa con quien lo necesite y siempre consulte con un abogado sobre su situación migratoria. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue En la Mira, lo que todo inmigrante debe saber.